con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. ¡Oh! ¡Ay, chantaje! Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Alejandro, no desarrolles más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación. La sanidad. La enseñanza. Sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez. Bueno, vamos a ver. Este inicio tan poco ortodoxo de cita con la historia, Pedro Fernández Barbadillo, ¿a qué se debe? No me digas que no ha estado bien, hombre. Ha estado muy divertido. Esto es la vida de Brian, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los cortes más repetidos, al menos en los países que han tenido imperios de los países europeos. Eso. ¿Qué nos han dado los romanos? Bueno, pues podría preguntarse Evo Morales o Nicolás Maduro o Cristina Fernández de Kirchner, ahora que está en campaña electoral, ¿qué nos han dado los españoles? Entonces, en este programa, querido Javier, vamos a contestar a esa pregunta. Bueno, y para hablar de esto tenemos con nosotros a un viejo conocido de esta casa, de estos micrófonos, de este programa, que es el profesor del CEU San Pablo, Javier Sánchez del Castillo. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué tal, Javier? Yo siempre digo que los programas que hacemos con Javier Sánchez del Castillo son de los que más éxitos tienen por número de descargas. Pues el otro día estuve escuchando el programa que hicimos sobre países imaginarios. Sí, muy divertido. Los países de Gulliver, de Ruritania, los países de Tintín, Silavia, es que aquí nos lo Borduria. pasamos bien. Yo creo que el truco está en que no solo hablamos de cosas serias, sino que más nos lo pasamos bien. Eso es muy importante. Claro. Bueno, es que hacemos como los buenos escritores ingleses, como Chesterton, Belloc, Wodehouse. Hombre, es que no hay que ser antipático para contar cosas serias. No sé si me entendéis. Es que como decía Chesterton, lo contrario de serio no es, lo contrario de entretenido no es serio, sino aburrido. Eso es. Mira, os voy a contar una anécdota, ya que estoy diciendo esto, que nos perdonen los oyentes por quitar tiempo al tema y en cierto modo vanagloriarnos, pero el cuñado de mi hermana un día nos contó, después de uno de los primeros programas que hicimos aquí, que hice yo con vosotros, me contó mi hermana que le había dicho a su cuñado: oye, el otro día oí tu hermana en la radio. Y dice: ah, sí. Dice: sí, estaba pasando el día y vi, y de repente oí que le presentaban. Digo, la verdad es que hablaban de un tema que no me interesaba nada, pero me quedé a escucharlo porque vi que se lo estaban pasando tan bien y me estaba yo riendo tanto que me quedé a verlo entero. Esas son un poco las claves de esta casa. Pedro hace mal porque aconseja a todos los invitados que se quiten los cascos. Si tenemos los cascos, oímos los ruidos que hacemos, las botellas, los golpes. Por eso yo exijo, no a vosotros, que los invitados se pongan los cascos y ya verás cómo hacen menos ruido. Eso para la próxima. Bueno, pero aquí no hace falta hacer ruido. No nos dedicamos a golpear la mesa. Yo soy el primero que la golpea, que pega un tal, se me cae, y así me limito un poquito más a la hora de no hacer tanto ruido. Lo mismo hacemos con las botellas de whisky. Oye, no las ponemos encima de la mesa, nos servimos el vasito y las dejamos en el suelo, ¿no? Pero fíjate, lo que ha dicho Javier es importante. Es decir, se pueden contar cosas de una forma amable, a pesar de que el que esté al otro lado del micrófono no le interese nada lo que digamos. Pero bueno, esta gente parece que se lo pasa bien. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Bueno, el programa de hoy: lo que América debe a España, Pedro. Bueno, estamos 13 de octubre, ayer fue entonces 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, antes Día de la Raza, y como de costumbre, los amigos de Podemos, esos enemigos de la humanidad y por supuesto de España, ya tuvieron que montar el numerito habitual de todos los años de nada que celebrar, que es el hashtag que suelen usar en estas ocasiones. Pero
desde un tiempo a esta parte, querido Javier, antes estos eran hegemónicos en Twitter y demás, ahora ya no. Desde hace 2 o 3 años la gente les contesta, les vence, saca otros hashtags y consigue todo lo contrario de lo que se proponen Pablemos, doña Irene, o sea, la familia Iglesias Borbón, los Ceausescu españoles, y todos estos señores que nos han venido del otro lado del Atlántico, la verdad, Pablo Echenique, Romy Arce, el Albano Dante Fachin, que la verdad es que parece un cantante, un cantante melódico de los 70, italiano encima, y que nos dicen que nos tenemos que flagelar, vienen ellos a flagelarnos por todo lo que les quitamos. Además los quitamos, oye, a ver, vaciados los bolsillos y devolverles la plata, chicos. Y demás. Y que, mira, yo de los pocos motivos en los que yo me arrepiento de lo que hicieron nuestros antepasados en América es cuando precisamente veo a estos, a los que nos vienen de allí, los Echenique y las Arce, y dices, bueno, chicos, es que no hay otro personal allí que nos viene lo peor, lo que no quieren ellos. ¿Por qué no se van a hacer la revolución a sus países en vez de hacerla aquí? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que el patriota hispanoamericano, conozco muchos amigos mexicanos, desde aquí un fuertísimo abrazo a ellos, nos escuchan mucho, incluso ellos hablan de su país como Nueva España y están muy orgullosos y se quedan en su país a luchar por lo que creen que es la grandeza de su país y el hermanamiento y la herencia, orgullosos de la herencia que han recibido los españoles. Entonces, no, eso no ven aquí, eso defiende la hispanidad de su... Aquí nos viene lo peor de cada casa. Pues sí, los revolucionarios profesionales. Sí. Hombre, a fin de cuentas, Lenin estaba en Suiza cómodamente mientras los rusos morían en las trincheras. Sí. Y entonces ya hubo un listo en Berlín que tuvo la idea de meterle en un tren a él y a sus camaradas y mandarlo a San Petersburgo para provocar quilombo, que diría Luis Valcárcel, y eliminar un frente. Y efectivamente eliminaron un frente y 30 años más tarde tenían a los bolcheviques en Berlín. La verdad que unas ideicas, oye, estos listos, la verdad que... Pero bueno, confiemos en que la población que se queda, que evidentemente yo como americanista pues tengo mucho trato, como bien dice Javier, por suerte allí lo que se queda es lo contrario de o una gran parte por lo menos es lo contrario de los Echeniques y compañía, que vaya tropa. Pero sí, la verdad es que podríamos hacer un catálogo. Se te olvida decir Pisarello. Sí, Pisarello, que ya es como... Bueno, y un tal abogado chileno que secuestró a Emiliano Revilla, estuvo condenado por colaboración con banda armada, cumplió menos de la mitad de la sentencia de las cárceles españolas, se sacó el título de licenciado en Derecho por la UNED y ahora es abogado de Puigdemont. Gonzalo Boye, si no me equivoco. Gonzalo Boye. Oye, la verdad es que yo creo y convicto. Javier, yo creo que los españoles no lo hicieron tan mal como para que suframos nosotros a esta gente. Bueno, mira, estos días hemos visto como el hashtag de nada que celebrar, entre los muchos, porque ha habido varios que se ha puesto, ha habido uno que decía todo que celebrar, porque la verdad es que, estamos en lo de siempre, es decir, utilizar la historia para la política. No se trata aquí, creo que nuestros oyentes lo tienen también muy claro, no se trata de hacer un balance de cuál fue la parte buena, cuál fue la parte mala y a ver por dónde se decanta la balanza. No, sabemos que esto no tiene nada que ver con esta actitud, sino que simplemente utilizar la historia para hacer política, nada más. Entonces estos, después de la crisis del comunismo, de la lucha de clases a partir de los años 70, hicieron esa reconversión del comunismo en la lucha de colectivos o la lucha de razas, en el caso de América. Esto más es... alguna vez tengo que ponerlo por escrito, porque lo tengo muy bien documentado. Después del fracaso del Che Guevara en Bolivia, el año 60, a finales de los años 60, y de la muerte del propio Che, y se dan cuenta el fracaso anterior que habían tenido en África también, pero sobre todo es el fracaso de Bolivia, que es cuando además a él le cuesta la vida. Por cierto, con las filtraciones que hizo el Partido Comunista Boliviano, fueron ellos mismos, viendo lo mal que lo estaba haciendo el Che, fueron ellos mismos los que filtraron la información. ¿Dónde estaba? Para que le pudieran localizar, y con la esperanza además de que se lo cargaran, porque la verdad es que les estaba haciendo más destrozo que ayuda. Oye, cómo los comunistas se matan entre ellos, Sí. O sea, esto no pasó solo en España. Bueno, sí, esto vamos, desde las purgas de la camarilla de Lenin, desde el año 2021 ya empezaron. Bueno, pues a partir de ese fracaso ya se dan cuenta de que ese discurso de la lucha de clases en América no tiene fondo,
pero que sí está la cuestión indígena, y entonces vamos a convertirla en la lucha de razas. Es cuando este impresentable Eduardo Galeano escribe su libro famoso de Las venas abiertas de América Latina, que es un libro publicado por primera vez en el año 71, o sea, justo al acabar este periodo, 4 años nada más después de la muerte del Che. Y libro que, como bien sabéis, se ha convertido en la Biblia del progreso en el tema de América, ¿no? Sí. Y es una mezcolanza de marxismo, indigenismo, leyenda negra, actualización de esa leyenda negra para usarla hoy contra el capitalismo, que es el rollo en el que ellos están. Y es el rollo en el que mucha gente de nuestro entorno y mucha gente bien formada en España no lo entiende y muchas veces una cosa que a mí me pone muy nervioso, eso de, bueno, pero usted no se ríe cada vez que estos dicen estas tonterías. No me río porque no son tonterías y porque no las dicen por ignorancia, las dicen con un objetivo político, es hacer propaganda. Gracias a Dios hay mucha gente que ahora está contestando. Pues es que además este libro, se dice poco, lo escribe Galeano, que no tenía ninguna formación económica ni histórica, porque era un maldito periodista y sobre todo que tenía menos de 30 años de edad. Hasta él mismo admitió pocos años antes de morir que él ahora no escribiría ese libro, seguramente escribiría otra cosa más venenosa y demás, estilo Mario Benedetti. Sí, probablemente sería peor. Y demás, pero es cierto que tú empiezas a leer el libro, es como el de Ignacio Olague, que aquí hemos comentado alguna vez hablando de Al-Ándalus, que no hay por dónde cogerlo. O sea, porque Olague, permitidme que salte a la época de Al-Ándalus, en el libro este de Los árabes no conquistado nunca España, ese era el título original en francés. En español se tradujo de otra manera, la revolución islámica en Occidente, algo así, porque el título era ridículo de pe a pa. Entonces dice, por ejemplo, Olague, de lo bien informado que estaba, que después de que los visigodos convierten el catolicismo en religión oficial y se convierten ellos en católicos, se matan más reyes visigodos entre ellos, como una muestra, lo cita, un ejemplo de que el catolicismo pues era una cáscara que cubría, que había caído en España y que debajo había otra cosa. Y dices, pues no, señor, eso lo dice el maestro José Orlandis. Dice, al contrario, se nota el influjo del catolicismo entre los visigodos y la moderación que introduce la Iglesia Católica, entre otros pues con San Braulio y San Isidoro, en que es al contrario. Hay más matanzas de reyes antes del Concilio de Toledo y de la conversión que después. Pero este es el nivel de Olague y el nivel de Galeano. Pero como les ocurre a nuestra gente, no permitas que la realidad te estropee un buen titular, o en este caso te estropee la propaganda. Fijaos, me vais a permitir que cuente una anécdota y ya entramos en el terreno. Como sabéis, bien sabéis vosotros, yo vivo en San Lorenzo del Escorial. En el pleno del mes de septiembre se presentó una moción por parte de Vox para la celebración en la plaza pública del 12 de octubre, que en los últimos años en la legislatura anterior pues pasaba sin pena ni gloria, de hecho el ayuntamiento ni lo celebraba. Y en la moción se pedía pues eso, que fuera un acto de homenaje a la bandera y de homenaje a los caídos por España. Pues votaron a favor Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, se abstuvieron un partido local, el Progre, que se llama Vecinos, y el PSOE. El PSOE porque decía que no lo veía. No sé, claro, ya es el problema del PSOE. Que todo lo que tenga que ver con España no lo ve porque no quiere verlo. Y Podemos votó en contra. ¿Y sabéis con qué argumento votó en contra? Dice, estoy de acuerdo con el tenor de la moción, estaría de acuerdo, y además en el homenaje a los que han dado su vida por España, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Pero es que la expresión de caídos por España no podemos suscribirla porque nos recuerda a lo de caídos por Dios y por España, y nos recuerda a la reivindicación de la extrema derecha de la guerra civil. Claro. ¿Qué reivindicación? Sí. Bueno, el concejal de Vox que había presentado la moción le dijo, señores de Podemos, les recuerdo a ustedes que hay vida y hay historia de España más allá de 1936. Sí. Pero ese fue el argumento para votar en contra. Bueno, me deja sin palabras, pero no me sorprende. Si ya analfabeta es su clase dirigente, no te quiero decir yo a algunos de los concejales que pueden estar pululando por ahí. Sí, pero en este caso, como decimos, son analfabetos, pero esto no es analfabetismo. Esto está perfectamente planificado e intencionado. Esto es maldad. Intencionada. Hay que cambiar. Por cierto, efectivamente, y muchos en el 36 y más en esa época, es que fueron asesinados por Dios y por España. Digo, por Dios, porque 7.000 religiosos fueron asesinados. Entonces, no creo que fueran por Alá ni por Buda. Por Alá, por sus creencias religiosas, entre otras cosas, fueron asesinados. En fin. Una de las frases más patéticas que suele pronunciar la gente de derechas cuando se enfrenta a estos concejales de Podemos y similares es
¿qué a falta les hace leer un libro? Es que no han leído nunca un libro en su vida, está soberbio y demás. No, si libros han leído. Sí. Por ejemplo, el de Galeano. Lo que pasa es que, y probablemente hayan leído más que tú, querido abogado del Estado o querida marquesa lectora de Lola. Probablemente hayan leído más que tú. Lo que pasa es que han leído muy mal y encima se lo han creído. Yo, por ejemplo, ahora, aparte de este libro, oye, lo que ha sacado José Luis Villacañas contra Imperiofobia de María Elvira Roca Barea. Bueno, además ese iba a decir libro, pero es que me cuesta llamarlo libro, porque es lo que antiguamente se llamaba, una palabra que hemos perdido mucho en el castellano coloquial, es un libelo. Un libelo, claro. Un panfleto. Sí. Por cierto, que yo apelaría aquí a la conciencia ya que estamos tan preocupados hoy en día por el ecologismo, apelaría a la conciencia ambiental de la sociedad española, por cómo se puede permitir que un libelo de ese tamaño consuma tal cantidad de pasta de papel. ¿Cuántos árboles han hecho necesarios? Lo que pasa es que luego se venderá poco, lo cual no veo que saque muchos este libro efectivamente ha sido pero en la prensa ha sido mucho, pero te das cuenta que ese libro lo que es un ataque personal, es única y exclusivamente es un ataque personal a Elvira Roca. No porque las tesis de Elvira Roca estén mejor o peor, sino porque se ha atrevido a criticar la leyenda negra, y la leyenda negra es el dogma de la izquierda. Es un libro que aquí hemos tenido en varias ocasiones a Elvira Roca Barea, y es un libro que les ha hecho mucho daño. Sí. Porque se ha vendido mucho, y encima, por desgracia, porque la autora es de izquierdas. Sí, claro. Sí. O era de izquierdas, pero venía del país, además, era que iba mucho del país. Entonces, eso les ha machacado. Claro, pero aquí estamos tan mal en España que esta derecha que dice, no, es que no han leído un libro nunca. Dice, claro, necesita el plus de que esto lo ha escrito alguien de izquierdas. Bueno, por ejemplo, se trate de Pío Moa o se trate de Elvira Roca Barea, es un a más. Dice, no, esto encima es que fulanito estuvo en el PC. Fíjate, y ahora lo que dice. Dice, pero si esto lo escribía... ¿Lo escribe de la Cierva? Bueno, cosas de Ricardo de la Cierva. Bueno, Pedro, pero es que tú has dicho antes que esta gente probablemente hayan leído más. El problema es que leen solo lo suyo y se lo creen con una reverencia dogmática. O sea, para ellos leerse Eduardo Galeano es como para un cristiano leerse la Biblia, o para un judío el Talmud, o para un musulmán el Corán. Esto va a misa. Bueno, va a misa, quiero decir, va a las reuniones del partido o a la manifa del domingo, que es lo que nos toca. Entonces, tienes que buscar esto me lo explicó un gran editor que hay en España, Javier Santellán, el editor de Gadir, una gran editorial que ha hecho un trabajo muy grande de recuperación de novelas, de como él dice, de buena literatura, de clásicos mediterráneos de buena literatura, de Inostati, etcétera, etcétera, y ha publicado varios ensayos. Uno de los ensayos que publicó es un libro sobre la leyenda negra, hace 6 o 7 años, antes de que viniese toda esta crisis, puede que incluso un poquito más, que lo escribió Josep Pérez. El hispanista francés, hijo de migrantes españoles, de migrantes no exiliados, como muchas veces se dice, que es un hombre de izquierdas y colaborador habitual del país. Y es un hombre que es un modernista que evidentemente tiene un conocimiento de la España de la época bestial, vamos. Evidentemente, si alguien se atreve a discutirle a Josep Pérez su calidad de historiador, pues bueno, de esas cosas que pasan en la vida, que dices, mejor me callo, majo. Sí. Y experto en la Inquisición. Experto en la Inquisición, efectivamente. Y que también le ha quitado mucha... Claro, es uno de los que ha contribuido a situar la Inquisición, de sacarla del mito y colocarla en la historia. Claro, y a mí me comentaba Javier Santillán, que es una persona... no es ni de izquierda ni de derecha, pero digamos que se puede decir que sentimentalmente de izquierdas. El editor me decía, es que he buscado a propósito a Josep Pérez o a varios, jugué con varios títulos para que fuese una persona de izquierdas, porque para mí la leyenda negra es un ataque contra España, claro. Es decir, contra todos los españoles, seamos de derechas, de izquierdas o medio pensionistas o del Atleti. Dice, pero es que la gente de izquierdas solo va a hacer caso si lo escribe uno de los suyos. Y consiguió, un libro, por cierto, muy meritorio, que de aquí podemos recomendar. El libro de Josep Pérez de la leyenda negra. ¿Cuál es el título? La leyenda negra, tal cual. La editorial Gadir. Gadir, el antiguo nombre de Cádiz. Bueno, yo si os parece hombre, si me permites empezar desde el principio, que nos vamos a comer poniendo orden. Sí, porque no hemos tocado todavía el tema. A eso me refería. Bueno, el 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, el famoso grito, tierra, no sé qué, tal. ¿Habría sido posible lo contrario? Que los aztecas o los incas llegasen a Europa. No era posible, porque el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la navegación, sobre todo el desarrollo de la navegación en los indígenas americanos era prácticamente inexistente, casi nulo.
Entonces hubiera sido imposible. Y tampoco había un proceso de expansión como el que había en Europa, ni podía haberlo, por la condición que digo, ni tampoco había una sociedad con un nivel de desarrollo económico, comercial, tecnológico que se plantease salir más allá. De hecho, ningún pueblo indio, esto es un dato que no sé si alguna vez te lo he comentado, Pedro, ningún pueblo indígena americano, ninguna civilización, ni los aztecas, ni los incas, ni los mayas, ni los indios taínos, tiene una conciencia de América, del continente americano. Cada uno utiliza un nombre diferente, pero para su región nada más. O sea, cuando los incas utilizan la expresión el Teotihuancuyú, las 4 regiones, se están refiriendo exclusivamente a lo que es el territorio inca nada más. Sí, las 4 partes del mundo. Las 4 partes del mundo, pero es el territorio de los Andes, del Incario, los Andes y los alrededores. Lo que hay fuera no es el Tahuantinsuyo y no tiene nombre. Eso no hay una palabra para describirlo, para describir lo que es la idea de continente. Tampoco ocurre en México, ninguna de las culturas mexicanas, ni los totonacas, ni las culturas mayas del Golfo de México, los totonacas, los huastecos, etc. Tampoco entre los pueblos náhuatl, los de México, que utilizan el nombre de México para referirse como el nombre del valle y es toda la región del México central. Tampoco entre los mayas, o sea, cada uno tiene un nombre para definir su región. Esto es muy gracioso porque entre los historiadores de izquierdas y entre los supuestos los pseudointelectuales de izquierdas se lanzó hace unos años la idea de sustituir el nombre de América, porque es un nombre colonialista, el nombre de un navegante europeo y tal, sustituirlo por Abya-Yala. Sí, Abya-Yala. Con H, con B. Sin H, te voy a deletrear. A-B-Y-A. Y-A-L-A. Abya-Yala. Bueno, ¿y qué significa? Este es el nombre, no recuerdo mismo el significado exacto, pero este es el nombre. De hecho, hay una editorial, incluso hay una editorial de izquierdas que se titula así: Editorial Libros Abya-Yala o Editorial Abya-Yala. Bueno, ese es el nombre. El argumento es de un conocido historiador de extrema izquierda que es Miquel Izard, de la Universidad de Barcelona. Negro legendario donde los haya y crítico contra la presencia española, etcétera, etcétera, y muy activista políticamente. Su argumento es que cuando los españoles toparon con los primeros indios en el continente, con los primeros indígenas en el continente, que fue la zona de Panamá, ellos, que si no me equivoco son la tribu de los indios Puna, al preguntarles por la zona dijeron que su región se llamaba Abya-Yala. Y entonces, claro, ese es un nombre americano para denominar América, un nombre indígena para denominar América, así que hay que utilizarlo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Para los aztecas, decir Abya-Yala es tan extranjero como decir América, porque los indios Puna de Panamá con los aztecas tienen el mismo parentesco que nosotros con los alienígenas de Marte. Y lo mismo para los incas, por ejemplo. Sustituir Tahuantinsuyo por Abya-Yala en vez de América es como si nosotros utilizamos la terminología de los chinos del siglo XVI. Pero claro, es el argumento, aparte que Abya-Yala no significa América, porque no es el nombre que daban los indios Puna a su región, no al continente. Pero bueno, son estos rollos de pseudointelectuales, insisto en la palabra, para querer enmascarar una posición supuestamente culta para, en el fondo, volvemos a lo mismo, hacer ideología y única y exclusivamente hacer ideología y propaganda ideológica. Oye, esto de llamar a toda América Abya-Yala, o sea, con una palabra de los indios Puna, que no significa lo que estos quieren que signifique, ¿no es lo que llaman ahora apropiación cultural? Por supuesto. Mira, no se me ocurre, efectivamente, sí. E imposición cultural, porque claro, si usted quiere imponerle a los indígenas de Sudamérica Abya-Yala, de una tribu de Centroamérica, le está imponiendo lo de otra cultura ajena, porque ellos no son punas. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a ver. Bueno, sigamos. El primer contacto de Colón, que envía cuatro expediciones. Bueno, oye, el otro día leí, creo que era Francisco Morales Padrón, que desde 1493 hasta antes de 1510 hay como 80 y tantas expediciones, no solo españolas, sino que también hay algunas portuguesas, francesas, hasta alguna inglesa. Sí, las primeras expediciones que hay, por ejemplo, la de Juan Caboto. John Cabot, como dicen los ingleses, que en realidad es Giovanni Caboto, porque es italiano. Giovanni Caboto, pero que los ingleses lo ponen siempre como John Cabot, creen que es un señor de Liverpool y no, era un italiano. Además que es el que descubrió
escribió Terranova. Dice Terranova, que escribió Terranova y los bacalaos. Sí, efectivamente. Le llamaba la tierra del bacalao. Sí, sí. ¿Cómo debía de haber Bacalaos bacalaos ahí? Bueno, pues estas expediciones, claro, ya empieza lo que diría Eduardo Galeano, la confiscación y el saqueo. Se les empieza a cambiar a los indios, en los primeros trueques, se empieza a cambiar oro u otras, sobre todo oro, pero vamos, otros productos, por eso de lo que se ríen tanto en los chistes, los dibujos animados, tal, por cuentas, por espejos, por cuchillitos y por palitos. ¿Esto era, Javier, el timo de la estampita, o de verdad los indios estaban tan atrasados que para ellos un espejito era lo más de lo más? Pues efectivamente, es que no es el timo de la estampita, porque quizá podría serlo en la forma, pero no, es que el atraso material de estos pueblos, todos los pueblos que se descubren antes de la conquista de México, son pueblos primitivos. Pero cuando digo primitivos, es primitivos, o sea, claro, ahí no podemos hablar de paleolítico y neolítico como en Europa, porque eso es otra consideración. De hecho, los arqueólogos utilizan una terminología diferente, pero sería el equivalente a lo que eran pueblos para que la gente, nuestros oyentes se hagan idea, por tener en la cabeza, lo que sean los pueblos del final del neolítico. Eso en el mejor de los casos. En otros casos estamos hablando de pueblos absolutamente primitivos. Por supuesto, no había metalurgia en todos estos pueblos. De hecho, esto influye muy negativamente en la imagen del indígena. Es cierto que hay una imagen muy negativa en los primeros años del indio como un salvaje y como alguien con el que poco se puede hacer. Hay que hacerlo todo, hay que convertirle en hombre desde cero. Pero es porque los primeros con los que hemos entrado en contacto son pueblos absolutamente primitivos. Entonces lo primero que hay que hacer es civilizarlos. Cuando ya se descubra México y se empieza a colonizar México, entonces entramos en contacto con una civilización. Pero claro, es que ya han pasado ya 30 años viendo. Durante 30 años viendo lo mismo, pues se queda una imagen, ya, vamos a ver, 30 años ya son 2 generaciones. Entonces, claro, esto es una imagen que luego va a quedar muy lastrada, que poco a poco se va a tardar. Pero yo, mira, en la línea que decías de esas... un cuchillo, una de las cosas por las que más se pirran son los objetos de metal. Porque claro, estos pueblos no tienen metalurgia. Entonces, claro, un cuchillo, un hacha, para ellos es un mundo. Porque es un instrumento que les va a durar, que permite cortar muchísimo mejor, con mucho menos trabajo, que dura muchísimo más que cualquier otro instrumento de piedra, que es mucho más resistente. Entonces, un hacha o un cuchillo de metal, vamos, esto es como si a ti te ha tocado la lotería para alguien que vive en el campo. Y como un sable láser. Sí, bueno, no, mucho más útil el cuchillo que el sable láser, porque con el sable láser no puedes, por ejemplo, abrir un surco para cultivar. Pero en cambio, con un instrumento de metal, un azadón de metal, vamos, esto es una cosa, bueno, pero todo esto hay que situarlo, que cuesta mucho entenderlo en nuestra época de iPhones y de globo y demás avances, supuestos avances, creo yo. Y además habría mucho que hablar de eso, Javier. Sí. Si es un avance que un pobre desgraciado te lleve por 2 euros y pico, te lleve una cena a casa. Bueno, eso... lo que le queda a él, que no sé si son 2 euros o 2 euros y medio. Digo, otra cosa es el que recibe esa alimentación al que te lo lleva. Eso sería... Entonces, bueno, todo es muy relativo. Y, por ejemplo, León el Africano, que es un viajero andalusí de finales del 15 y principios del 16, o sea, de la misma época que Colón, conoció que en el tráfico comercial que había entre los pueblos de la zona de Mali con la sal, unas salinas que hay en el Sáhara, que no me acuerdo qué nombre se llamaba. Y entonces León el Africano dice, no, yo es que he conocido un sitio donde se cambia una onza de sal por una onza de oro. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir sin oro, pero no puedes vivir sin sal, porque es imprescindible para conservar los alimentos, restaurar los minerales que perdemos por el sudor y demás. Claro, eso en Europa también era algo alucinante, porque en Europa abunda la sal, pero escasea el oro. Entonces dicen, oye, ¿pero qué sitio este? Pero están locos estos romanos o estos africanos. Sí, no, y luego el estado de necesidad y las condiciones, claro, evidentemente. Si todos hemos visto alguna película o hemos leído alguna novela de aventuras en las que alguien encuentra un tesoro y en un momento dado le salen mal las cosas y luego simplemente por un vaso, una botella de agua, un poco de sal o por un barco para poder volver, deja todo el oro, efectivamente. Y bueno, y en la vida real tenemos un ejemplo, ¿no? En la huida de Cortés de Tenochtitlán, aquellos españoles aquellos de sus soldados que se aferraron a sus sacos de oro, la mayoría murieron
porque con el peso no se podían ahogaron. correr lo suficiente y entonces los Indígenas. mexicas les capturaron y les mataron, o bien porque cuando se hundieron los barcas. pontones, por no soltar las bolsas de oro, se fueron al fondo del mar y sobrevivieron básicamente los que dejaban el oro. O sea que, pero vamos, volviendo a lo que decías, yo creo que podemos, con que debe América a España, podemos situarlo en 4 ámbitos grandes, 4 ámbitos principales. Habría muchos más. Por una parte tendríamos la vida material, lo que son los recursos materiales. Por otra parte sería la sanidad. Otra parte muy importante sería la educación. Y otra parte es lo que podríamos llamar la vida social, o si se quiere incluso la moral social, o lo que en una expresión que a mí me gusta mucho y me hace mucha gracia de la época, vivir en policía. Vivir en policía no era vivir con un guardia pegado sí. ¿no? Metida en cada en- esquina o en tu casa, sino vivir en policía significaba vivir en polis, vivir en sociedad, vivir como pueblo civilizado, vivir en civilización. Es decir, vida material, ¿No? sanidad, educación y moral vida social. Sí, moral social. Como moral social sería una expresión muy del siglo XVIII, Sí, muy de la sí. Ilustración, y en el siglo XVI era vivir en policía. Hoy lo llamaríamos progreso. Sí. Progreso social, ¿no? Hombre, si me permites, mira, y es que ya la segunda expedición de Colón, que sale creo que es la más numerosa, la más grande Sí. de las 4 que dirige Colón, ya es una expedición de población. Claro, claro. Porque no solo van cuántas docenas de barcos, ¿tú te acuerdas? Quiero recordar, hablo de memoria, me parece que eran 17. 17. Ya es- 17 barcos en esa época y para ese viaje es una barbaridad. Pero no solo van varones, van también mujeres. Sí, sí. Van mujeres y se lleva mucho ganado. Y y van ganado, semillas. claro, sí, sí. O sea, Entonces, que ahí ya se empieza a llevar, pues eso, cerdos, gallinas, claro, hombre, por una parte vacas. tenemos en ese intercambio que es mutuo, efectivamente, que también hemos traído muchas cosas de América. Imaginaos un mundo sin patata y sin tomate. O sea, imaginaos España sin tortilla de patatas. Pues, o sea, debemos también mucho a América, ¿no? Pero en ese balance es mucho más lo que aporta Europa, lo que aporta España, que puesto que todo llega por España además, aunque no sea nuestro, es mucho más lo que aporta España que lo que viene de América. No vienen solo productos, o no se intercambian solo productos, es decir, mandamos el trigo, por ejemplo, que es fundamental, aunque allí tenían el maíz y nosotros intercambiamos el maíz, pero el trigo es mucho más, es un cereal de secano, el maíz es un cereal de regadío. Sí, sí. Entonces, en América hay una implantación muy grande del trigo. Cuando la gente dice, bueno, pero oiga, si aportamos el trigo y tienen el maíz, no les aportamos nada. Sí, porque les aportamos uno de secano que permite una adaptación mucho más extensa, que permite un coste de trabajo y de esfuerzo mucho menor para conseguir el cereal y que además se adapta a otros muchos territorios, con lo cual evidentemente hay muchos indígenas que prefirieron pasarse al trigo que no al maíz, ¿no? Bueno, hay un indígena, vamos, en uno de los libros aquí que hay, pues se cita una anécdota de que le preguntaron a un indio, dijo, ¿Ustedes qué cosas crees que son las mejores que han traído los españoles? Y dice una de ellas, dice la luz, en alusión a la vela. Sí, claro. Dice el trigo, el trigo, dice la gallina y el huevo. Sí, aunque gallinas había, gallinas había en América, pero no son las especies ponedoras europeas que ponen mucho más huevos que las americanas, pero sí es verdad que sí había gallinas. Tenemos muchos productos agrícolas, fundamentalmente el arroz, el trigo también. en la época, pero el arroz también había allí en la zona de los Andes, no en todos lados, pero en la zona de los Andes sí había cultivo de arroz. Sí. A muy escaso, pero desde el punto de vista de los alimentos, las aportaciones fundamentales de España son el trigo y la uva. No hay otras más, pero el intercambio viene pues por el maíz, la patata, el tomate, etcétera. La piña. La piña, pero vamos, pero evidentemente en la dieta cotidiana no puedes comparar la piña o Sí, el lo que te chocolate aporta con lo que es el trigo, ¿no? Luego está también el intercambio de tecnologías, fundamentalmente la metalurgia. Esto es pues básico. La metalurgia y la rueda. En América no hay rueda. No hay rueda porque lo que sí utilizan son troncos para, como hemos visto siempre en las películas, cómo movían las pirámides en Antiguo Egipto, ¿no? Sí. Los troncos, pero la rueda, es decir, un círculo que gira sobre un eje que permite mucha más velocidad, mucha más estabilidad, cargar pesos mucho más grandes, crear artilugios que pueden llevar los pesos, no existe porque para desarrollar la rueda hace falta
una fuerza una fuerza motriz bastante grande, y en América no hay ganado superior, entonces no tienes nadie que empuje, y el hombre no puede empujar lo suficiente como para puedes empujar lo suficiente para los troncos, pero no lo suficiente como para una rueda. Necesitas para eso pues caballos, mulas, burros, vacas, y eso en América no hay. Ese es el otro gran aporte fundamental, es el del ganado. Ese es decisivo, ¿no? El ganado en América ganado, y como dices, no solo para comerlo. Claro, por una parte de alimentación, y por otra parte como fuerza de trabajo. Esto libera una barbaridad. Fijaos, todavía hasta finales del 16 la mayoría de los transportes en América se hacen a hombro, a motor sanguíneo humano. Las caravanas de los indígenas eran pues llevando gente, cada uno su fardo. El único sitio donde se utilizaba ganado para el transporte era en los Andes, con las llamas, pero la llama tampoco carga muchísimo, puede cargar como máximo unos 40 kilos, aproximadamente 40, con mucha suerte le puedes cargar con 50 kilos a una llama. Entonces una expedición normalita pues significa el esfuerzo que tienes que tener de 200, 300 llamas, un montón de gente para cuidarlas, los días que te cuesta, la alimentación de todas esas llamas es muy costoso. Todavía a finales del 16 se utilizaban mucho tanto las recuas de llamas en los Andes, dentro de la América Española, como los tlamemes, que son los transportistas, los porteadores en Nueva España. Pero poco a poco se va extendiendo el uso del ganado, de los bueyes, de las mulas, etcétera, etcétera, de forma que a finales del 16 y principios del 17 el negocio del siglo en América es ser arriero. O sea, un arriero ese se enriquece más rápido que nadie en América. Bueno, hay uno gallego que llega a México que se llama Sebastián del Álamo, que está beatificado y que tiene una historia, es el Amancio Ortega de la época, si nos ponemos así. Bueno, pues eso, esto es un señor analfabeto, no miserable, no pobre, pobre sí, pero no de miseria. Bueno, pues sale de Galicia, está sirviendo en varias casas en la zona de Sevilla, lo que se llamaba el Reino de Sevilla, porque no existía Andalucía, efectivamente. Reinos de Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. Cuatro reinos. Y entonces en Sevilla pues es una especie de hombre de confianza en varias familias, le pagan muy bien, también que puede dotar, creo que a 2 de sus hermanas gallegas, además. Y entonces pues con 30 y tantos años, soltero y demás, se dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo un dinerito, tal, me voy a las Indias. Llega a la Nueva España. Y entonces lo que decide es, se encuentra como dices tú, dice, oye, pues aquí ¿qué se puede hacer? Pues montar un negocio de transportes. Entonces se asocia con un carpintero gallego, empiezan a construir carretas gallegas, estilo gallego, porque claro, los caminos de allí tienen mucho en común con los caminos gallegos, que son muy estrechos y demás, y establece líneas de transporte, pues primero de Veracruz a México, luego de México a las minas estas de Zacatecas, hasta que negocia con los indios chichimecas que están cerca de Zacatecas, pues para que le dejen pasar y demás. Claro, Zacatecas, en cuanto se descubren las minas de plata, se convierte en una gran ciudad que necesita todo tipo de suministros, pues para la minería, para la construcción, similares, y a su vez, necesita, claro, transporte para sacar esa plata. Sí, de hecho en la ciudad de Taxco, que es la ciudad más importante de toda esa región, donde el gran foco de la minería de Zacatecas y donde se crean unas fortunas descomunales, pues algunas de las principales fortunas no son de los mineros, sino que son de los transportistas. Bueno, pues claro, el liberar cantidad de personas, una mula o un buey que te puede cargar muchísimo más, poder ir con carros. Esto en los Andes también se hizo mucho con el uso de mulas, porque claro, ahí el problema en los Andes es, como bien acabas de decir tú, pues similar a esto, es la orografía del terreno. Entonces no puedes utilizar tanto los carros por la montaña. Entonces allí lo que se usa sobre todo son las mulas. Igual que los bueyes, digamos que el buey es la estrella del transporte en la Nueva España, y la mula es la estrella del transporte en los Andes. Bueno, nos quedan 20 minutos, para que os organicemos. Bueno, un poquito. También estarían las tecnologías. Lo que va a ser fundamental entre las tecnologías más básicas es el hierro. El uso del hierro es básico. Claro, esto es avanzar un milenio, y no es una broma. Esto es avanzar un milenio en América en apenas 20 años. Digo avanzar un milenio porque un milenio como mínimo, el paso del descubrimiento de los metales y la edad del bronce hasta llegar al hierro aproximadamente ocupa un milenio y medio en el viejo mundo.
En la zona del Mediterráneo Oriental, pues según las regiones, todo ese proceso de edad de los metales, pues, hombre, es mucho más dilatado en el tiempo, pero desde empezar una primera metalurgia hasta llegar al hierro, ocupó 1000 años de historia. Y este salto en América se hace en apenas una generación. O sea, esto no es ninguna tontería. Otras muchas tecnologías de otro tipo. Bueno, la rueda no solo la rueda es la rueda y todas las aplicaciones de la rueda. Sí, por ejemplo, el eje, la el polea. molino. Claro, la idea de una rueda es luego los molinos, es una polea, algo tan sencillo como una polea para cargar pesos. Y subir, ¿no? Claro. El torno de alfarero, un montón de cosas. La cerámica indígena, estamos acostumbrados a quedarnos maravillados de lo. Sí, Como la percepción que tiene sí. y de lo artística que es, porque claro, no estamos hablando de un torno que solo puedes hacer formas geométricas porque va dando vueltas. Esto es que se hacía como cuando hacemos la plastilina, ¿no? Haciendo un gusanillo de arcilla y haciendo la mano. Entonces, claro, tú sobre eso pues puedes empezar entonces a ponerle figuritas y a darle formas raras, pero claro, eso lleva una cantidad de tiempo para hacer un puchero descomunal, y es absolutamente ineficaz económicamente y en la práctica para una familia que no un torno de alfarero que dices, oiga, en lo que usted ha hecho uno yo he fabricado 27. Sí. Hombre, has mencionado la tecnología y la dificultad del transporte en los Andes, y a mí me gustaría aportar una tecnología que los españoles reciben de los indígenas, y es el puente de cuerdas. Sí, efectivamente. Luego, esos abismos, tú has estado en Perú, esos abismos descomunales y demás, claro, ¿cómo se podían atravesar? Porque entonces no existían precisamente los puentes de hierro que vemos ahora, que empiezan a construirse gracias a la revolución industrial en las islas británicas. Ni puedes construir un puente de madera. Porque ¿dónde lo apoyas? Claro, ¿dónde lo apoyas? Y además las distancias para conseguir entre las dos orillas es muy grande, es imposible. Entonces son los puentes de cuerda de los incas. Sí, bueno, luego es muy gracioso ver cómo a veces las sorpresas mutuas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo a los alumnos sobre esto. Que claro, ustedes métanse en la idea de un conquistador cuando llega a América y ve a una llama. Entonces hay unas descripciones en algunas crónicas que dicen, ¿cómo describes una llama? Pues una llama es una oveja grande con el cuello muy largo. Pero pónganse ustedes a la inversa. ¿Qué hace un indio cuando ve una oveja por primera vez? Entonces, pues una oveja es una llama pequeña con el cuello corto. Entonces, esa sorpresa es mutua, ¿no? Bueno, has mencionado las ovejas. Claro, otro avance que reciben los indios de parte de los españoles es la lana con la lana, claro, sí, es que es tal claro, te dicen, ay, es que las ¿cómo se llaman? Las bufandas de vicuña. Sí, pero es que abriga muy poco. Sí, no, y además, vamos a ver, esto es una zona muy concreta de América, que es solo los Andes. En Mesoamérica todo es a base de algodón. Entonces, el ganado es fundamental porque el ganado es, primero, alimentación, segundo, trabajo, y tercero, materiales, cuero, lana, etcétera. Entonces, la aportación del ganado superior, en América, repito, no había ovejas, no había caballos, no había vacuno, y no hay tampoco burros. O sea, no solo caballos, sino no hay equinos en general, ni caballo ni burro, y por tanto tampoco hay mulas. Entonces, ya solo con eso, pues evidentemente el balance es descomunal. Todo esto es lo que afecta a la vida material, ¿no? O a los recursos materiales, pero luego hay dos aspectos que son fundamentales, que va a ser la educación y la sanidad. La creación de escuelas. El primer hospital se funda en 1502 en La Española. Sí, y además lo de la sanidad, claro, ahora nos estará oyendo el progre de turno y dirá, pero ese genocidio de los virus y de tal, bueno, primero dirá genocidio, luego habrá que decirle, oiga, pero es por las enfermedades. Pero entonces, ¿cómo puede? Claro, bueno, vamos a ver. Por cierto, si los aztecas hubiesen llegado, en esa hipótesis que planteabas tú, que fuesen los aztecas los que hubiesen llegado a Europa, les hubiera ocurrido lo mismo. Es decir, probablemente esos aztecas no hubieran podido conquistar Europa porque habrían muerto por las enfermedades inmediatamente. Porque el problema es el desfase inmunológico que existía entre los dos, entre el viejo mundo y el nuevo continente, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que por desgracia se iba a producir sí o sí. Pues bueno, parece que se han encontrado momias no sé si en el Perú o en otros lugares que ya tienen trazas de enfermedades que antes se decía que habían llevado los españoles, como el caso de sífilis.
Bueno, la sífilis es al revés, la sífilis viene de América. Eso te iba a decir. Sí, sí. O sea, son esas momias las que tienen restos de sífilis, momias anteriores a la llegada de los españoles. Sí, bueno, y luego además es que estas llegadas hay que entenderlas, hay que verlo bien por fechas. Es que, por ejemplo, América se descubre en 1492, pero a los Andes se llega a finales de los años 20. Han pasado casi 40 años. Y la primera intento de conquista ya a principios de los años 30. Entonces, que han pasado 40 años. La enfermedad viaja mucho más rápido que los hombres. Cuando Pizarro y sus compañeros llegan allí, se encuentran con que hay varios incas, y entre ellos uno de los dos pretendientes al trono, no recuerdo si era precisamente Atahualpa o Huasca, pero uno de los dos, que tenían marcas de viruela. Porque la viruela había llegado mucho más rápido que ellos. Había llegado 10 o 15 años antes y ya había habido las primeras epidemias. Sí. Entonces, ahora bien, la diferencia está en que efectivamente llegan las enfermedades, se produce una hecatombe demográfica brutal hasta cierto punto, muchas veces también exageramos, pero vamos, muy importante, en algunas zonas más del 50% de la población, pero no en todo el continente más del 50% de la población. Pero los españoles no dejan que la gente se vaya muriendo. Los españoles lo que hacen es ir creando una red sanitaria, no solo con la creación de escuelas, sino que se crea una infraestructura sanitaria. Se van dotando todas las ciudades de españoles de sus boticarios y de sus médicos, y se crean instituciones como es el protomedicato indiano, Sí. que es la estructura de formación de médicos. Allí, sobre el terreno, no traemos médicos de España, sino vamos a enseñar aquí a los médicos, y vamos a crear esa institución del protomedicato. Es fundamental, porque es el crear una primera estructura de sanidad. Bueno, el primer hospital de México es de Cortés, por cierto, es un proceso similar al que los reyes católicos habían empezado a hacer en España, con el hospital en Granada, por ejemplo, con el hospital en Toledo. La creación de una red de sanidad a escala del 16. Oiga, pero es de risa comparado con lo de hoy en día. Claro, es de risa comparado con lo de hoy en día. Es un esfuerzo encomiable y una empresa incomparable si nos ponemos en el contexto del siglo XVI. Entonces, ese esfuerzo sanitario es muy importante, que además no se hace solo trasplantando la medicina occidental, sino trasplantando la medicina occidental y recuperando o absorbiendo lo que se pueda de la medicina indígena. La gran aportación que nos viene de América a nosotros, casi más que por la alimentación, más que el tomate y la patata, etcétera, etcétera, ha sido en el ámbito de las medicinas, ¿no? De las plantas medicinales. Sí, como la quinina. Oye, ¿y cuántos indígenas podían vivir en América? Pues esta es la pregunta del millón. ¿Se sí, sabe? más o menos. Esta es la pregunta del millón. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado en clase. Hay muchísima disparidad de datos. Vamos a ver, para que se hagan una idea, como les digo yo, con los ejemplos que pongo yo en clase, para que la gente entienda bien la diferencia del calibre. La cifra más pequeña que se ha dado es de unos 12 millones y la cifra más alta es de unos 150. Es decir, estamos hablando de una diferencia de un 900%. Ahora vayas usted al banco y pida una hipoteca diciéndole que su sueldo tiene una fluctuación del 900%. A ver qué le dice. Entonces, vamos, hay un relativo consenso. Evidentemente, lo de 150 es un disparate. Vale. Las cifras de 12 millones las dio en su momento Rosenblatt. Él mismo luego corrigió las cifras y las subió. Estamos hablando de que probablemente sería una cifra que andaría entre los 25 y los 40 millones. Esa es la cifra más, digamos, donde se produce el mayor consenso posible entre historiadores, y las que parecen las más plausibles. Unos 20-25 millones como mínimo en todo el continente, repito, 40 millones probablemente máximo en todo el continente también. Vale. Teniendo en cuenta que hay una gran parte del continente que no se conoce hasta mucho más tarde, pero es verdad que es una parte del continente muy poquito poblada. Entonces, la zona más poblada sería México, el Valle de México, donde los más optimistas hablan que podría haber hasta 15-20 millones de habitantes. Yo creo que son un poco muchos, pero bueno. Exagerado. Pero sí, yo creo que andaría en torno más... pero vamos, es una opinión muy personal. Yo por todo los estudios que he leído, que son ya unos cuantos, yo calculo que sería en torno a unos 25 o 30 millones, más bien 30 millones aproximadamente. En todo lo que se conocía. En todo el continente. En todo el continente. Sí, porque vale. el resto es muy fácil. Es decir, las zonas deshabitadas las conoces muy fácilmente. Con los vestigios que tienes, tú haces un cálculo de qué densidad de población hay. Vale. Y una vez que calculas la densidad de población, dices, pues vamos a ver cuántos kilómetros cuadrados hay en todo este territorio. Y lo calculas. Pues haces un cálculo. Hombre, Sí. no es el cálculo exacto, pero es un cálculo muy aproximado. Muy aproximado. O sea, Y además estamos- bastante fiable. Nos quedan 10 minutos. O sea, zonas como la Patagonia, el sur de Chile, las grandes praderas, Claro, Estados Unidos, los bosques de Canadá, no vivía casi nadie. Nah, eso es una zona casi... Bueno, hoy en día, por ejemplo, tú decías que yo estaba en Perú. Efectivamente, hace unos años estuve yo en el departamento de Ucayali, que es la zona de la selva de Perú. La provincia de Atalaya, hoy en día, la provincia de Atalaya tiene la extensión de toda Andalucía y viven 100.000 personas.
Y la extensión de toda Andalucía para y viven 100.000 100.000 personas. Y evidentemente la población que hay hoy en Atalaya es la población de principios del siglo XXI. Imagínate lo que podía ser en el siglo XVI. Bueno, otro dato para que nos hagamos una idea. En 1600 más o menos en Holanda, los Países Bajos, las Provincias Unidas, que era el país más rico, más desarrollado de Europa, vivían pues entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Sí, pero y eso con comercio, con medicina, con urbanización. En la época del descubrimiento, España tenía prácticamente unos 10 millones de habitantes. Entre España y Portugal y Aragón. Aproximadamente tendría unos 10-12 millones de habitantes. O sea que eso es solo España. Es verdad que los Países Bajos era un país pequeñito de tamaño y de población, luego va a crecer mucho, pero si solo España, repito, solo España tenía en torno a unos 10 millones de habitantes, quiere decir que solo España era prácticamente entre un tercio y la mitad de toda la población americana, de todo el continente. Entonces esa imagen que tenemos de que unos poquitos se impusieron a unos muchos es que no eran tantos. No eran tantos. Otra cosa es que en algunos sitios estuvieron muy concentrados, que es básicamente en 2 sitios nada más. En Perú y en México. Bueno, vayamos, como nos dice Javier, nos quedan menos de 10 minutos. ¿Seguimos con la sanidad o pasamos a la educación? Bueno, la sanidad es que daría para varios programas. Claro, no nos olvidemos de la quinina. La quinina, el intercambio de las medicinas, la llevada de la ciencia moderna, de la medicina moderna allí, de la la creación, y sobre todo, insisto, no se trata del hecho de llevar médicos, sino de crear una estructura de hospitales y de crear además una estructura de formación de personal sanitario. Además, de esa estructura, de esa formación de personal sanitario, no estaban excluidos los indígenas. No, claro, de hecho, hay una gran parte de protomédicos que son de origen indio y de boticarios, y además con tecnologías y con conocimientos que hacen que haya un salto también cualitativo muy grande de la medicina en América a lo largo del siglo XVI, porque se beneficia en este caso de las dos cosas. Se beneficia de los avances de la medicina moderna de Occidente y de los recursos farmacológicos que tienen con las plantas americanas. Luego otro aspecto fundamental es la educación, ¿no? Evidentemente la creación de escuelas y de universidades en toda América es brutal. Para que se haga una idea, durante la América Española se fundaron 28 universidades. 28. En el siglo XVI solo se fundaron 6. Entonces en Inglaterra había solo 3. Bueno, y Harvard se funda en 1636. La primera universidad americana es de 1636, efectivamente. En el siglo XVIII hay en América 30 universidades, 28 las españolas, y 2 en el siglo XVIII, perdón, y 2 americanas. 2 en los que hoy son los Estados Unidos, norteamericanos. Hay que decir también que Portugal, que estuvo en Brasil un periodo de tiempo similar a España, el resto del continente, no fundó ni una universidad. Efectivamente. Y tampoco lo fundaron ni los emperadores brasileños ni los presidentes de república hasta 1912. O sea, la primera universidad brasileña es de 1912. Hasta entonces el brasileño, que anda que no había que tener pasta, que quisiese un título universitario y se lo pudiese pagar, tenía que irse a Coimbra. A Coimbra, que también está muy cómoda, porque no es Lisboa. Sí. O sea, no es el puerto, es Lisboa. Y los franceses fundan algo parecido a un centro de estudios superiores, que es el Seminario de Quebec, que da para curas. Sí, pero que no es para toda la población, ni siquiera es para todos los colonos. Es verdad que aquí, por ejemplo, en América Española la procesión va por barrios. La apertura de las universidades a los indígenas, al principio sí se abren las universidades a los indígenas. La primera universidad es la de Santo Domingo, del año 38, la de México, del año 51. En 1555 hay una orden limitando, no exactamente prohibiendo, sino impidiendo el acceso a los indígenas a la universidad, porque entienden que los indios no van a, como decía antes, por ese prejuicio que había de que los indios son primitivos, que no iban a conseguir llegar a ese nivel de cultura. Entonces era una cuestión de economía de medios, o se planteó como una cuestión de economía de medios. ¿Para qué esforzarme en que estos hombres tengan una formación que no vamos a poder llegar a ella, en vez de dedicar ese esfuerzo a otras cosas? Sobre todo porque hay un momento en que se decide, esto es una cuestión que también tiene su fundamento, no es una idea a buena pluma que se le ocurriera a alguien, que fue la de limitar el ordenamiento sacerdotal de los indios, porque todavía estamos muy lastrados por las costumbres indígenas y por los problemas de sincretismo y de contaminación de la fe que se podía dar, etcétera, etcétera. Claro, el objetivo fundamental de la universidad, de las universidades que se crearon al principio en América, es el de formar a los sacerdotes.
y formar a los teólogos. Si los indios no van a ser teólogos ni sacerdotes, ¿para qué van a ir a la universidad? Que lo que hacemos es básicamente formar esto. Entonces, pero hay otras universidades luego más adelante que sí, luego hay muchísima excepcionalidad a esto, y luego ya a partir del siglo XVII pues sí van abriéndose muchas universidades. Claro, ya estamos hablando después de 100 años. Pero fíjate, a luego del siglo XVII, cuando la primera universidad las 13 colonias efectivamente llega es del 17 en el 20. Bueno, ¿no? y por supuesto es del 17 y vamos a ver, no Claro. piensen ustedes que ni en Harvard ni luego ni en Yale ni en ninguna universidad americana pasó un indio ni por asomo. Vamos, por eso. Bueno, iría como siervo del estudiante blanco, Claro, del colono, por eso vamos. digo que hay que situarnos en Claro. la época de la que estamos hablando. Pero, por ejemplo, cuando se fundan las primeras universidades americanas, sí se fundan con presencia de alumnos indios. Lo fundamental de la educación no solo las universidades, de las que muchas veces se habla, sino esto es como lo de la sanidad, la red de escuelas que se va creando al amparo fundamentalmente de la Iglesia en todas las misiones y que cubre prácticamente todo el continente. A escala del 16, cuando alguno diga, pero es insuficiente, pero sigue habiendo una cantidad de población analfabeta. Bueno, diga, como en la Europa de la época. Claro. Pero lo que se está haciendo es un esfuerzo comparable al mismo que se estaba haciendo en la metrópoli. Y es muy curioso, hay que decir, que el modelo universitario que se usa para fundar las universidades de México y la de San Marcos en Lima es la Universidad de Salamanca. Sí. Oye, quedan 4 minutos, no quiero ser agüero, entonces... Claro, pues pasamos a la última parte, que es Oye, la perdona, hacemos la moral social. varias de las universidades que deja España son cerradas por los independentistas, ¿verdad? Sí, hay varias días que se cierran. Eso también es lo que hacen los revolucionarios franceses, que clausuran todas las universidades, porque claro, están vinculadas a la Iglesia. Sí, bueno, la historia de ellas que es peculiar. Algunas se refundaron, de hecho, algunas de las universidades en el 18 no existen porque es que se han refundado dos en una. Se han disuelto los jesuitas. Hay dos que se extinguen, no creo que son 2 o 3 de esas 28 que he dicho, 2 o 3 se extinguen. Algunas se refundan. Una se cierra, una por lo menos o 2 se cierran por la expulsión de los jesuitas, pero vamos, sigue habiendo 20. De hecho, cuando Humboldt, a finales del 18, principios del 19, Humboldt hace su viaje a América, Alexander Humboldt, el Ilustrado, y escribe sus viajes, se queda sorprendido del nivel de desarrollo y de cultura que hay, sobre todo en México, que es donde más tiempo estuvo él, porque lo compara la Ciudad de México diciendo que es una ciudad que está muy por encima de cualquier capital europea, de la propia Madrid. Bueno, y el último punto sería el de lo que decíamos antes, ¿no? La vida en policía o la moral social, como dirían los Ilustrados, donde volvemos a la cuestión de suprimir el canibalismo, suprimir los sacrificios humanos, etcétera. La limitación de la esclavitud, por no decir casi la erradicación de la esclavitud. Bueno, la primera imprenta, el primer libro impreso es en México en 1536. Sí, la primera. O sea, 100 años antes volvemos, antes de la fundación de Harvard. Sí, la primera imprenta se establece en 1535. En México, sí, con privilegio real. Y al año siguiente ya está el primer libro, porque lo primero que hizo esa imprenta fue imprimir los pliegos para los papeles oficiales y tal. Y no nos olvidemos que, aparte de imprimir libros religiosos, se imprimieron también las primeras gramáticas de lenguas indígenas. Bueno, si conocemos el náhuatl y el aymara, es precisamente por la labor de los esa es otra cosa. Otra de las aportaciones que hace España América es que la custodia de las culturas prehispánicas ha sido gracias a los colonizadores, gracias sobre todo a los misioneros. Es decir, la antropología como ciencia nace en América. Hay un precedente que mucha gente se cita, no, hombre, la Germania de Tácito. Bueno, la Germania de Tácito, y para usted de contar, no hay nada más. Y la Germania de Tácito es prácticamente una mera descripción nada más. Pero lo que es el estudio de las costumbres de otros pueblos, la antropología como ciencia tal y como la conocemos hoy en día, no solo el describirlo, sino el estudiarlo, el entender sus formas culturales, analizarlas y además el custodiarlo, y sobre todo esto es el caso de las gramáticas, de las lenguas, es una labor que gracias a los misioneros. Javier, la paz interna se vio rota por las guerras de la independencia, ¿no? Sí, porque básicamente por las distintas guerras de básicamente independencia. América es un país pacífico, o sea, un continente pacífico. Durante 250 años América es un continente pacífico. Hay relativamente muy pocas sublevaciones sociales, desde luego muchas menos de las que hay en el viejo mundo. Hay muy pocas discordias civiles, quitando las que hay en la época de la conquista, que por cierto, volvemos a lo de siempre, es que cada vez que los cineastas españoles quieren hacer una película sobre la conquista de América es como los españoles se matan entre ellos. La última es La impresentable oro, creo que era del Día Dianes.
eso es lo anecdótico. O sea, la figura de López de Aguirre, no se acordaba ahora el nombre, yo decía Aguirre es loco. La figura de López de Aguirre es lo anecdótico, pero eso es lo único que contamos. Las revueltas indias contra los españoles tampoco son numerosas y después de la conquista de los primeros años apenas prácticamente casi desaparecen. Pero es que y la amenaza externa es casi ínfima. Es decir, cuando Francis Drake cruza el estrecho de Magallanes para hacer la segunda vuelta al mundo y va por las costas del Pacífico, se encuentra que lo cruza sin ningún problema porque no hay guarniciones ni flotas españolas, porque como no había ninguna amenaza, ¿para qué quiero soldados? No hay tiempo para más, pero muy rápidamente. Bueno, los poquísimos españoles que había frente a los millones de indios. O sea, que si hubiesen estado tan descontentos, los habrían podido matar a todos. Bueno, la verdad es que este tema hemos estado con el profesor del CEU de San Pablo, CEU Javier Sáenz del Castillo, experto americanista. Hubiese dado para muchos programas, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, lo podemos continuar. Lo que América debe a España. Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, hay que hablar de los exiliados que se van de la Nueva Granada después de la independencia, de ese conseguida por ese gran hombre que era Bolívar, estoy siendo irónico, que huyen a México y a Perú. Sí, sí. Tendremos tiempo de hablar de eso. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Volvemos la próxima semana aquí a Cita con la historia en Radio Ya.